Y el milagro de estar en febrero con ustedes, porque siempre es un milagro para aquellos que tratamos de hacer la cosa a pulmón, siempre se hace difícil, especialmente cuando se le dicen cosas a los que tienen el poder que no les gustan. Y hoy le voy a decir cosas a los que tienen el poder que no les gustan. En principio, volviendo a viejas frases, pero no desvirtuadas ni perimidas, del ridículo no se vuelve en política, y de la mentira tampoco, porque eso del muerto en el placar, ¿se acuerdan? Bueno, es parte del contexto de la mentira. Pero cuando la segunda figura del gobierno nacional, porque Vudú no es una figura, es una desfigura del gobierno nacional, que es el jefe de gabinete, miente y hace el ridículo, entonces hace todo un cóctel realmente morboso de la política. Primero, señor jefe de gabinete, usted dijo que todo este asunto, que es un asunto tétrico para la Argentina, la muerte de Nisman, la denuncia contra el presidente, era para tapar el éxito del turismo en las playas. Y después dijo que no lo había dicho. Después, romper las páginas de un diario es como destruir el principio de la libertad de prensa. A mí hay 1000 publicaciones que no me gustan. No me gustaba cuando Humor tomaba en sorna a muchos dirigentes, entre ellos a mí. No me gusta Barcelona con algunos títulos que son degradantes, pero daría mi vida para que sigan siendo publicaciones. Humor ya no está más. Para Humor era otro nivel, ¿no? De todas maneras. Pero usted rompe las páginas de un diario que ya fue leído por 700.000 familias. ¿Y sabe lo que logra? Que la editorial que hoy seguramente habrán leído de aquellos que habían publicado lo que usted dijo que era mentira, habrá llevado a que de 700.000 ejemplares vendan 1 millón. Aparte de mentiroso, aparte de ridículo, es funcional a lo que usted cree que es el enemigo. Es un cóctel realmente amargo de la política porque usted es la segunda figura del país. Porque le reitero, Vudú no es una figura. Es uno de esos cachivaches políticos que engendró la Argentina. Claro, sí, con mucha corrupción de por medio, un halo de corrupción. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma no nació como un hombre de la inteligencia, nació como un hombre de la militancia y de la política. Llegó a diputado nacional cuando el Partido Justicialista en Capital Federal tenía presencia, tenía jerarquía, tenía historia. Hoy no tiene nada de eso. Fue funcionario de la Secretaría de Inteligencia de Estado tratando de aportar el hecho político a un lugar que es muy sensible y que si se usa para bien es realmente importante, si se usa para mal provoca lo que está provocando en este momento, la actitud de aquellos que, como yo decía y lo decía en privado, un grupito que armó una banda que me parece que lo único que vino a hacer es a robar, y algunos se creyeron en la ideología. Y entonces hablan de los pibes para la liberación. ¿Liberarnos de qué? La liberación ya estuvo en la Argentina. Ahora habría que liberarnos de aquellos que dicen que vinieron a liberarnos. Vamos a hablar con Toma de todo lo que pasó, vamos a hablar de todo lo que significa la inteligencia, y a mí me gustaría preguntarle cómo puede ser que en la época de la Rúa la CIDE rompió relaciones con la CIA. Yo no creo que ningún servicio de inteligencia rompa relaciones con otro servicio de inteligencia, me parece, pero en esas alocadas e imaginativas decisiones de que para ser nacionalistas hay que pelearse con el mundo, también pasaba en la época de la Rúa, y después nos terminamos peleando todos entre todos. Vamos a una pausa y después con Miguel Ángel Toma vamos a hablar de inteligencia.
Bueno, Miguel Ángel Toma, ex diputado nacional, o diputado nacional mandato cumplido, ex jefe de la famosa CIDE, un hombre de la política, yo creo que de pañales estuviste en la política, y un amigo. Es difícil a veces hablar con un amigo y preguntarle cosas que pueden ser medio complicadas. Miguel, vos estuviste sentado como el 5 de un lugar que yo creo que fue testimonial en la Argentina. Pero también creo que por ese edificio de 25 de mayo pasaron muchos que hoy se rasgan las vestiduras criticando, diciendo, y que iban del 1 al 5, ¿no? Muchos pasaron por ahí. ¿Cómo ves todo este entretejido? ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Puede ser tan mafiosa la realidad que nos toca vivir de este servicio de inteligencia? Todas las instituciones, Horacio, tienen las características que la conducción le impone. Perón, en su gran sabiduría, solía decir que el pescado se pudre por la cabeza. Además, en conducción política, que hay que releer todo esto, en conducción política claramente dice que lo único indelegable es la responsabilidad de la conducción. Se puede delegar la ejecución, nunca la conducción ni la responsabilidad que significa. Y esto es lo que explica por qué hoy el gobierno ha demonizado las estructuras de inteligencia. Primero las usó desnaturalizándolas, las sacó de su función específica. Vos sabés que la función específica, según la ley 25.520 que este gobierno quiere modificar, claramente dice que la función de la inteligencia es preservar los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Esta es la función de la inteligencia. El gobierno ha utilizado las estructuras de inteligencia desnaturalizándolas porque la usó en defensa de sus intereses particulares como gobierno circunstancial. Y no es lo mismo el interés de la familia gobernante que los intereses estratégicos del país. Entonces, cuando la sacan de su rol y mandan a las estructuras de inteligencia a hacer espionaje interno, y encima cuando le pierden la confianza a esa estructura, militarizan el espionaje, porque los fondos presupuestarios van siendo quitados de la inteligencia civil y crecen en el plano de la inteligencia militar, en un país que no tiene hipótesis de conflicto externas. A través del jefe del ejército. A través del general César Milani, vamos a decirlo con nombre y apellido. Sí. Usted está generando una interna dentro de los servicios porque pone a hacer ilegalmente a una estructura militar lo que no debe hacer porque le ha perdido la confianza a una conducción política de la estructura de la inteligencia civil. Esta es la interna que el gobierno genera en las instituciones, en todas, y particularmente en la inteligencia. Yendo a tu reflexión, que me parece el meollo de la cuestión, es el siguiente. Al desnaturalizarlas, las estructuras se corrompen. Y consecuentemente el gobierno ha utilizado, mientras le sirvió esa estructura, cuando dejó de servirle, además de transferirla al espionaje militar interno, la disuelve. Pero, como suele decirse en el lenguaje popular, nos están cambiando el collar, pero nos dejan el mismo perro. ¿Y cuál es el perro en este caso? La actitud de descuidismo, de descuidista que tiene el gobierno. Cuando no le sirve más la inteligencia civil, a sus fines, no a los del país, la disuelve. ¿Pero qué se lleva en el arrebato? Las observaciones judiciales. ¿A dónde, Horacio? A la Procuración General de la Nación. ¿Qué significa esto? Que se lo dan a una militante kirchnerista, Gils Carbó, que tiene estabilidad porque tiene acuerdo del Senado, de manera que no puede ser removida por la próxima administración. Le dejan nada más ni nada menos que el control de las escuchas telefónicas en manos de una militante kirchnerista. Es muy simple. Esto tiende a garantizar la impunidad del gobierno y de sus funcionarios, más allá del límite de su gestión, que es el 10 de diciembre de 2015. Entonces, a partir de eso, y termino con este concepto, los servicios de inteligencia y la persona, además de Jaime Estiuso, un oficial de inteligencia entre tantos otros,
como el nuevo monstruo y el mito urbano. Primero fueron los periodistas independientes, vos uno de ellos, que eran los que les ponían el palo en la rueda a este gobierno y a este proyecto, entre comillas, nacional y popular. Después vinieron los grupos monopólicos concentrados de la comunicación, el diario Clarín, al que acaban de romper, como vos muy bien señalaste en tu comentario introductorio. Después vino los productores agropecuarios, con la famosa 125, había que meterle la mano en el bolsillo porque supuestamente no vendían a tiempo, no hacían las cosas bien y teníamos problemas de reserva de divisas, como si esto no fuera producto de los errores de su propia gestión. Y así sucesivamente fueron colocando siempre afuera, ¿sí?, la propia responsabilidad de su inhabilidad y de su incapacidad para conducir. Y el último que hay que agregar a esta lista son los servicios de inteligencia. Ellos los condujeron durante 11 años. Ellos los desnaturalizaron, ellos transfirieron el espionaje interno absolutamente ilegal de las estructuras civiles a las estructuras militares y cuando no les sirven más, los disuelven. Es decir, han hecho con la inteligencia lo mismo que con todas las instituciones, las han destruido. Si vos tuvieras que, sin información, por presentimiento, analizar la muerte de Nisman, ¿a vos te parece que alguien que ama a su familia, que ama a sus hijos, cuando está a punto de presentar la gran denuncia, se suicida? No, yo lo dije desde un principio, Horacio, a muchos colegas tuyos que en su momento me entrevistaron, dije claramente que esto era un homicidio. Independientemente si el gatillo lo apretó un sicario, lo apretó algún acólito que quiso interpretar la molestia del gobierno más allá de los límites y se extralimitó de una manera criminal, más allá de si fue un yihadista y fue una acción terrorista más, o si el gatillo lo apretó la propia víctima. Pero lo que es seguro, que en virtud de lo que vos acabás de señalar y a lo que yo le agrego, que Nisman no tenía ningún rasgo de melancolía ni de depresión. No, para nada. Y que los últimos veces en que lo vimos aparecer en televisión a partir de su denuncia, no era una persona abandónica, no era una persona distante o descomprometida, que es el contexto psicológico que habitualmente precede una decisión de quitarse la vida. Entonces acá estamos frente a un homicidio, insisto, independientemente de quién apretó el gatillo. Y esta es la principal responsabilidad de la justicia, establecer las responsabilidades para que terminemos con la impunidad, que es una de las grandes demandas que tiene hoy la sociedad argentina. ¿Vos crees que esta causa termina en Ollarvide? Sería Mira, tragicómico, ¿no? No, yo creo, sí, bueno, Ollarvide es tragicómico realmente, pero no, yo creo que acá Lijo ha tomado una decisión muy importante, que es que al declararse incompetente, con razones que expresa en su oficio, va la causa de la competencia a la Cámara. Sí. Y la Cámara es la que tendrá que decidir si le corresponde o no que sea Lijo el que investigue. Si la Cámara decide que vaya a sorteo y sea otro juez, ese juez quedará absolutamente validado, legitimado, para llevar a cabo la investigación. Pero si la Cámara dice no, corresponde que lo haga Lijo, también el juez Lijo queda absolutamente legitimado para tener toda la potestad de poder encarar esta causa con la firmeza y con la enjundia que ha tenido, por ejemplo, para encarar la causa de la compra del intento de quedarse con Chicone por parte de Vudú y sus acólitos. Entonces, me parece que lo que ha hecho Lijo desde ese punto de vista es muy razonable desde el punto de vista judicial y también muy razonable desde el punto de vista de legitimar, ¿sí?, la propia actuación en la causa. O sea, señores, demen el poder. Exacto, denme la potestad de poder hacer lo que tengo que hacer. Y yo investigo. Claro. Porque si no, después vienen las recusaciones. y toda esa historia. Exactamente. Ahora, yo creo que vos en la mamadera tenías el escudo peronista. Sí. A mí me pasa algo similar. Mi padre pasó la clandestinidad cuando yo tenía 9 años. Claro. Yo me pregunto,
saliendo un poquito de este tema, porque todos te llaman para hablar de inteligencia, pero vos sos inteligente para hablar de política. Yo tengo una pregunta. ¿Somos tan cobardes que no resolvimos en un momento, bueno, vamos a buscar el partido, vamos a recuperar el partido? Mira, yo creo que hay, es cierto, una enorme anomia en el peronismo donde se ha perdido la razón central de nuestra propia identidad, que es el desafío y la militancia. En muchos casos porque este gobierno que ha ocupado ilegalmente, por lo menos ilegítimamente, la estructura partidaria la ha utilizado también para justificar lo injustificable. No solo la corrupción generalizada de este gobierno, sino en el último tramo, en los días recientes, ha utilizado una reunión del Partido Justicialista para justificar el relato oficial sobre la muerte de Nisman. Relato oficial que, por otro lado, pasó del extremo del suicidio al extremo del homicidio sin solución de continuidad y de un día para el otro. Yo veía las caras de los gobernadores, por ejemplo, la cara de Scioli, y realmente era la sensación de que eran personas que estaban casi obligadas por el propio condicionamiento de la caja, presupuestaria del Estado Nacional. Claro, donde hoy el federalismo ha sido destruido porque hay un Estado unitario, que es la centralización de los recursos en el Estado Nacional, que tiene de rehenes a los gobernadores. Entonces, juntás esa anomia que digo yo respecto de la voluntad militante que siempre nos ha caracterizado, que nos llevó a enfrentar hasta las peores dictaduras, ¿no es cierto? Y hoy no son capaces, por este condicionamiento, de enfrentar a alguien, a un gobierno, que ha usurpado la identidad peronista y la ha usado para la autojustificación de todos sus desaguisados. Entonces yo siento realmente que esto es lo que ha permitido que el peronismo hoy esté en una situación no solo de anomia, sino de riesgo muy fuerte, no solo de la pérdida de su identidad, sino de perder la posibilidad de volver a ser una alternativa real de gobierno en la Argentina, desnaturalizado por un relato kirchnerista que ha recuperado lo peor de la historia argentina, que es el setentismo. Todos hemos sido actores de la década del 70. Por supuesto. Y muchos que después nos opusimos caminamos juntos. Exactamente, porque había una democracia interna que nos permitiría resolver nuestras diferencias internas y después salir todos juntos a proponerle... La lucha contra el gobierno militar, no del 76, los anteriores, no se encontró juntos. Absolutamente. Después algunos se dispararon, fue un disparate y nosotros seguimos con Perón, pero el punto es que esta mujer es como si odiara al peronismo, porque hablan de la década del 90. En la década del 90 el Partido Justicialista tuvo protagonismo, malo, bueno, regular. Y democracia interna. Y democracia interna. Es decir, creo que el Congreso de Lanús fue la gran pifiada histórica que trajo todas estas consecuencias. Pero nadie esperaba que pasara esto. Nadie esperaba que el que gobernaba en esa especie de ley de lemas iba a gobernar en nombre de la corrupción, del desatino, pegándose con intereses que nunca fueron peronistas, trayendo gente que venía más del PC que del PJ, y permitiendo que ahora todos hablan de debe morir el peronismo, porque inclusive el multimedio, yo no tengo nada contra Clarín, me parece que tiene todo el derecho, ellos hablan de este gobierno como peronista. O sea, este gobierno, no siendo peronista, está enterrando al peronismo. Así es, hay una usurpación muy clara de la identidad peronista, avalada por el hecho de controlar la estructura de poder más grande de la Argentina, que es el Estado. Claro. A diferencia de otras sociedades donde el Estado es significativo, pero existen organizaciones de la sociedad civil y del área económica que tienen una entidad tal que generan un equilibrio de poderes. En cambio, en la Argentina de hoy está tan destruido el sistema productivo, tan concentrado en los amigos del gobierno, podemos nombrar desde Lázaro Báez hasta Cristóbal López, una serie de empresarios que han aparecido de la noche a la mañana con un poder sustancial y que hoy condicionan a la sociedad. Y el gobierno, parado en ese estado, prohija este tipo de cuestiones que, lejos de equilibrar el poder, lo concentran aún más. Y esto es gravísimo porque esto atenta contra el funcionamiento de las instituciones y, sobre todas las cosas,
cuando esto se ejerce con autoritarismo, como hemos señalado, es la sociedad la que queda excluida de las decisiones. Por eso me parece tan importante en la elección que viene, Horacio, donde yo como peronista siento el temor de que el peronismo pueda ser derrotado en las urnas, pero quizás esa derrota, si es que se produce, puede ser la antesala de la reconstrucción del peronismo. Como pasó en el 83. Como pasó exactamente en 1983, donde pudimos, a través de un proceso de la renovación, darle otra cara, sin por esto romper con la identidad. No, por supuesto. Sino darle la proyección que en la época, que el avance de los tiempos nos obligaba a hacer la actualización de la doctrina y la actualización del programa de gobierno. Vamos a ir a un pequeño corte. ¿Cómo no? Enseguida volvemos. Hablando con gente inteligente del Rosso, parece siempre poco el tiempo, y es media hora, ¿no? Bueno, gracias, muy amable. Vos querías hacer una observación. Sí, yo... Quiero que la hagas y después calles para siempre. Claro, fundamentalmente, haciendo un revisionismo histórico, o sea, historicismo, como no lo hizo Capitanich, me hace recordar la rotura del periódico a lo similar que tanto nos costó al peronismo en el 83, el cajón que quemó Herminio Iglesias, que a la sociedad le cayó un disgusto total. Yo hago una apología que Capitanich hizo lo mismo prácticamente que el compañero Herminio Iglesias, sin mala intención, le costó a que la sociedad lo castigara eternamente. No sé, ¿usted qué opina esa apología, Tomás? Estoy muy de acuerdo y comparto lo siguiente, con una diferencia. Capitanich lo hizo adrede. Herminio Iglesias le salió casi espontáneamente por la euforia de la manifestación. Igualmente condenable como actitud. Sí. Pero ojo que acá fue un show mediático. Exacto. Sí. Pero ¿qué pasa? Y acá viene el agregado que me gustaría hacer. Sí. Cuando desde la máxima autoridad de la República, o la segunda autoridad, el jefe de gabinete de ministros, se hace un acto violento contra los miles y millones de argentinos que leen ese diario porque van y lo compran. Podrían ir y comprar otro. Nadie los obliga. Nadie los obliga. Que han leído esa nota y 700.000, como decía Horacio en la introducción, se sienten agraviados porque alguien toma una actitud de violencia. Está provocando la violencia desde el máximo nivel de poder. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Que junten algunos libros que no están de acuerdo con el relato en las plazas públicas y los quemen. Y el paso siguiente no será romper los cristales como ocurrió en la Alemania del año 30. Es decir, hay una tendencia a escalar con instancias o con instigaciones o con actos que transmiten violencia a una sociedad que ya está bastante agredida por la propia conducción de este gobierno. Así que comparto... Una observación. Sí. Es como si hubiesen puesto en una licuadora a Stalin y a Hitler y sacaron este proyecto. Sí, además... Tiene un poco de cada cosa. Pero vos sabés que a mí me llama la atención, yo lo he tratado mucho a Coqui, Capitanich. Sí, era otra cosa. Fue compañero mío en la Cámara durante creo que 8 años. Era una persona realmente, digamos, inteligente, instruida, trabajadora. Y la verdad que lo veo ahora. Habrá alguna carpeta, Miguel. No, y además, Horacio, cómo cambia a la gente el kirchnerismo. Esa cultura del terror. Exactamente. Y la verdad que a mí, lo mismo con Aníbal me pasa. Fue compañero mío en el gabinete de Duhalde, era el secretario general de la presidencia. Pero aparte, Miguel, lo que es muy importante, lo que usted dijo en un programa, de que darle la inteligencia
al ejército es como revivir el terrorismo de Estado. Pero Yo estoy sin completamente de duda. acuerdo. Pero hay una ley que por más lo que los prohíbe. kirchneristas se ofendieron. Absolutamente. Hay una ley Totalmente. que lo prohíbe. La 25.520, que es la que están modificando ahora para disolver la Secretaría de Inteligencia. Y te agrego un dato más que ya lo trae a colación él y me parece muy importante remarcarlo. Es el hecho del traspaso, como decíamos recién, del espionaje interno prohibido por ley a la estructura militar. Es decir, cuando un régimen entra en crisis, lo decía Perón, ese régimen se militariza. Claro. Sí. La crisis del régimen kirchnerista está llevando a la militarización. En Venezuela pasa lo mismo, con una diferencia. El 80% de los cargos públicos están ocupados por militares Claro, en actividad. ya eran militares. Claro, o sea, hay una militarización obvia y evidente. En la Argentina hay un proceso de militarización más larvado y oculto, porque la inteligencia es una tarea de por sí reservada, pero no menos grave en términos de la crisis del régimen que lleva precisamente a la militarización. Pero usted fíjese, Miguel, que el tema, ellos hablan de todo ese tema, pero sin embargo cuando Cavadier tuvo un problema dijo, aplica un corrector. O sea, Porque ahí tiene como que no aprendieron nada. Es el autoritarismo. Son paramilitares. Claro. Miguel, una última pregunta Sí, difícil. cómo no. Si Estiuso viene, o el comisario Scopa, y habla, ¿cuántos van a tener un infarto? A ver, primero y principal, cualquier oficial de inteligencia que sea llamado por la justicia a declarar debe mediar previamente un levantamiento del secreto de Estado por parte de la Presidenta de la Nación o del Secretario de Inteligencia, según lo dice la ley 25.520. De manera que si viene cualquier oficial de inteligencia o cualquier exsecretario, si me llaman a mí a dar un testimonio sobre cualquier situación vinculada a este tipo de cuestiones, a mí lo primero que tienen que hacer es levantarme el secreto de Estado, porque yo no puedo ir y decir cuestiones que están reservadas y clasificadas. Claro. De manera que lo mismo puede ocurrir con quien vos nombraste o con cualquier otro oficial de inteligencia. Si la Presidenta está dispuesta a hacer esto, que lo convoquen, pero que le levanten el secreto de Estado y que nos enteremos de todos los elementos que debamos enterarnos frente cuando un oficial de inteligencia se presenta ante la justicia y le responde a sus requerimientos. Pero insisto, la condición siempre es levantar el secreto de Estado. Si no, estamos frente a una trampa, que era la trampa que querían hacer con Nisman, que la reunión de la Comisión de Legislación Penal a la cual iba a exponer todos los elementos probatorios de su denuncia, el kirchnerismo lo quería hacer público. No ¿Por qué? hablar. Porque entonces lo impidían a Nisman revelar secretos de Estado como los nombres, por ejemplo, de los oficiales de inteligencia que le pasaban información al enemigo, es decir, a la inteligencia iraní que había matado 85 argentinos. Eso le costó la cabeza a Vélez. Eso le costó la cabeza a Vélez. Bueno, el caso de Vélez fue distinto, porque él en realidad se estaba peleando con Kirchner sí, y no tuvo mejor idea que pegarle a Estiuso, que era el que él había nombrado para atender la parte investigativa de la causa AMIA. De todas maneras, yo creo que como conclusión de todo esto, que nos vamos yendo ya, yo creo de que el tema de decir cuídenlo a Estiuso, cuídenlo, que dice la Presidenta, me da la sensación de que quiere decir lo contrario. A ver, yo me acuerdo del caso Cabezas, lamentablemente, donde es Vox Populi, que Yabrán dijo, sáqueme de encima este tipo que me está molestando. Y el jefe de la custodia entendió que eso significaba matarlo. Sí, matarlo, lo cual no implica quitarle ninguna responsabilidad a Yabrán, ni menos a Río, que ha cumplido su condena o está cumpliendo su condena. Pero me parece que también este es un escenario posible que hay que evaluar. Miguel Ángel Tomás, gracias. No será la última vez, por supuesto, que estés con nosotros. Vamos pronto, esperemos resolverlo, a tener una hora de programa para poder desarrollar mejor las cosas, pero yo creo que fue lo necesario y lo justo como para que la gente entienda algunas cosas que me parece que no entiende. Yo te agradezco mucho la posibilidad de poder colaborar contigo y con todo el periodismo justamente en esto, que es esclarecer a la opinión pública. La política, decía Perón, siempre tiene un elemento de docencia, que es fundamental. Gracias. Gracias, Del Rosso. Nos vamos. Este fue el final. Iván, gracias por venir con tu padre. Nos vamos. Hasta el próximo martes, 12 de la noche, o sea, madrugada de miércoles.